noches y gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV, estamos en el último programa de este ciclo 2015 de En La Mira y tenemos el gusto de tener con nosotros para cerrar este año al ex presidente del BID, ex canciller, titular de la Fundación Asturias, el contador Enrique Iglesias. Muchísimas gracias por estar. Encantado. Y estamos con el Fito Garcés y con Fede Comesaña. Tenemos un montón de preguntas, ojalá nos dé el tiempo para poder meterlas todas. Para arrancar por algún lado, contador, usted que tuvo tanto los temas internacionales, ¿cómo ve esto de que Uruguay esté rechazando participar en tratados internacionales? En su momento, la posibilidad de un acuerdo con Estados Unidos, ahora el TISA, en un mundo tan globalizado, que Uruguay esté aparentemente tan cerrado a este tipo de tratados. Yo no me da un poco la impresión, porque el Uruguay firmó un tratado, un TIFA con Estados Unidos, ¿no? En la época de... Sí. Y además participa activamente, y ahora va a ser miembro del Consejo de Seguridad. Es decir, visto de afuera, aparece un tema concreto con el caso del TISA, ahora sí. Pero en términos generales yo diría que no, yo no veo esa situación de alejarse, por el contrario, me parecía que ahora con la entrada al Consejo de Seguridad, que hay que tener mucho coraje, pues es un cargo muy complicado, lo está haciendo, quiere decir que yo no llegaría a esa conclusión. ¿Usted no advierte que haya una reticencia a abrirse al mundo? Hay momentos especiales donde los países tienen más actividad, por ejemplo, el Uruguay ahora es presidente del UNASUR, creo, ¿no? Uruguay en UNASUR. En UNASUR. Yo no lo vería como una tendencia a aislarse, por el contrario, me parece que está un poco más activo en algunas cosas. El último tema de TISA es un tema, eso sí, fue una cosa que se volvió un tema político, ideologizado. Yo creo que fue un error. Yo creo que nosotros tenemos que estar en estas cosas hasta que podamos y me parece que en este momento el mundo se está complejizando. Yo creo que estamos yendo a una fragmentación de lo que creíamos que iba a ser un mundo integrado alrededor de la Organización Mundial de Comercio, que nació aquí en Punta del Este, empezó su camino, su largo embarazo para parir después, 10 años después, pero salió aquí, empezó aquí. Y yo creo que eso que era el ideal, hoy en día está siendo visto por el lado de la fragmentación. El mundo se está fragmentando. La gente, es decir, la negociación multilateral está en crisis y entonces estamos ahora con un tratado del Pacífico, estamos con un tratado del Atlántico Norte, tenemos el tratado del ASEAN. Es decir, el mundo parece que va a negociar más en moléculas que entre átomos, ¿no? Entonces, en ese contexto, a mí, por ejemplo, yo diría que la participación del país en este grupo de servicios, que es un grupo pequeño, reducido, pero de alguna manera es mejor estar en los procesos negociadores, estar adentro, ver si uno se puede influir en algo, y si al final no se puede estar, pues uno se va, el Parlamento decide. Pero yo una vez, miren, le pregunté, una vez le pregunté a un ministro de Comercio de Canadá, digo, pero ¿y usted para qué quiere un tratado de libre comercio con Estados Unidos si tiene 95% del comercio con ellos? Ah, me dijo, porque si estamos solos, sin tratado, no tenemos a dónde protestar. Si estamos solos, siempre ganan ellos. En cambio, en un tratado siempre hay un centro de controversias al cual podemos apelar. A mí me dejó muy impresionado eso, porque creo que es verdad. Yo creo que estos tratados tienen enormes peligros, porque todo esto que sale de la OMC es para incorporar condiciones que son muy preocupantes. Yo entiendo la preocupación, solamente que la estrategia, yo prefiero estar adentro. Después, pero además porque el tratado me lo van a aplicar o sí, estando adentro o estando afuera, porque estos señores tienen el 80% del comercio de servicios. De manera que yo hubiera preferido, sinceramente, quedarme adentro, tratar de influir en lo que se puede y a partir de eso decidir al final si nos conviene estar o no, pero en todo caso... Pero tiene peligros, dice usted. Tiene peligros. Ah, sí, claro. No, tiene peligros el tratado como tal. Peligros en este sentido, de que realmente las fuerzas que no lograron conseguir en mesas multilaterales incidir, lo hacen desde fuera. Los intereses, los grandes intereses, por ejemplo, las industrias farmacéuticas, el tema de las patentes, estamos pisando, pero resulta que ese es el mundo que se viene. Y eso no lo vamos a cambiar. Entonces, estar adentro o estar afuera, las reglas se nos van a aplicar por 50 años. Entonces, yo creo que yo personalmente prefiero siempre estar sentado en la mesa, ver qué se dice, incidir hasta donde se pueda, unido sobre todo a otros países latinoamericanos. Y si las cosas después no nos gustan
integralmente nos vamos, porque de alguna manera el Congreso, el Parlamento va a aprobarlo. Pero yo preferiría estar adentro. Enrique, uno de los argumentos que se hace más frecuentemente es que los tratados de libre comercio nos condenan a vender commodities, ¿no? Nos atan a esa historia nuestra que a su vez nos condena a depender de los precios internacionales de las materias primas. ¿Vos cómo lo ves ese argumento? Yo creo que hay dos cosas. Una cosa es el tema en sí, yo creo que el tema sí es real. Yo creo que nosotros no podemos seguir concentrados en las materias primas. Las materias primas están sometidas a esa tradicional evolución que ya Previ señalaba en su momento. Ahora Campos encuentra ciclos de 5 o 6 años de precios de las materias primas. Eso es un hecho que tenemos que vencerlo nosotros con políticas propias y avanzar. Ahora, los tratados de libre comercio lo que nos hacen es abrir las puertas. Por ejemplo, en este momento Australia tiene tarifas casi cero con China en la producción de ventas de productos agrícolas que compiten con los nuestros, y nosotros tenemos del 13%. Es decir, yo creo que los tratados como tal se suman, pero no sustituyen lo que es el fondo del tema, que es hacer las reformas internas que nos permitan competir internacionalmente y sobre todo diversificar la matriz productiva. Nosotros no podemos seguir vendiendo, América Latina no puede seguir vendiendo. De alguna manera de superar el tema de depender solamente de las materias primas es el conocimiento. Así es. Uruguay, a mi juicio, está sufriendo una crisis desde hace décadas con su sistema educativo. Sí. ¿Cómo observa usted Así, esto? bueno, como lo dice usted. Yo creo que nosotros hemos ido pasando lentamente a la retaguardia en toda la evaluación que se hace de los sistemas educativos. Nosotros fuimos hace 30 o 40 años un país modelo. ¿Y por qué pasó eso? Bueno, yo creo que no nos fuimos adaptando a los cambios que vinieron ocurriendo en el mundo. La educación se cristalizó en un modelo que es el modelo que está permanentemente con formas de enseñanza muy clásicas. Y yo creo que hay un cambio tan importante en la economía, en la ciudad del mundo, que hay cada uno recogerlo para adaptar los métodos de enseñanza a lo que significa eso. Eso por una parte. Por otra parte, lo importante es que nosotros, la educación es un tema político en última instancia, porque es la sociedad que vamos a crear para el futuro de lo que nos van a suceder. No es un tema solamente de carácter pedagógico, es un tema, por eso que el Parlamento en Finlandia participa en la discusión, porque es un tema de metas, de objetivos centrales. Yo creo que eso es muy importante entenderlo. La educación no es un fenómeno aislado de la sociedad, al contrario, el que forma la sociedad en los valores fundamentales. Entonces yo creo que eso es muy importante verlo así para adaptar los métodos de enseñanza. Y luego, una cosa que a mí me impresionó cuando uno ve por qué tiene tanto éxito Asia, ¿no? Yo lo que veo allí es que básicamente la educación es un tema además familiar. La familia entera se compromete respecto al proceso educativo, ¿no? Ayudan al muchacho, lo van complementando. Es decir, de manera que yo creo que primero hay la educación como punto de partida, como un tema central de valores que se transmiten a través de la educación y que van a formar la sociedad del futuro. En eso tiene que intervenir la sociedad como todo, no solamente el docente. Ese es un tema político. Y luego adaptar los métodos de enseñanza a las nuevas demandas de la sociedad y acompañar todo eso con el chico se siente incorporado a un sistema que utiliza las técnicas modernas, pero aparte de eso tiene objetivos muy concretos de carácter social. Es decir, detrás de estos últimos 11 años de políticas de los gobiernos del Frente Amplio, ¿usted ve un modelo de desarrollo que se haya trazado y que enmarque todas estas políticas? ¿Y qué tan vigente está hoy ese modelo? Yo creo que en general, mire, esto de los modelos, yo creo primero que no hay un modelo en el mundo, para empezar. El mundo tuvo, para entrarle al tema, el mundo tuvo 30 años terribles, ¿verdad? Del 14 al 45 fueron 30 años con 2 guerras, decenas de millones de muertos, la crisis más profunda del capitalismo internacional, todo eso. Pero salimos con un modelo. El 45 hubo un modelo de política internacional y un modelo económico internacional. El político lo hacía el Consejo de Seguridad, que tenía la fuerza, y el modelo económico lo hacían los organismos de Bretton Woods, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, un cierto esquema de economía de mercado. Todo eso, el estado de bienestar le dio respuesta para incorporar las variables de tipo social, pero hubo un modelo. Nosotros estamos en la cresta de una crisis brutal, política, económica y social, sin modelo.
¿Cómo lo vamos a hacer y cuándo? No lo sé. Pero lo que pasa es que en ese modelo, aquel modelo fue un modelo occidental. Y en inglés, pero este modelo nos puede reconocer que tenemos hoy todo el mundo oriental, tenemos el Asia, tenemos China fundamentalmente, que el poder mundial se distribuye, se divide, China es muy importante, entonces el nuevo modelo va a tener que incorporar esas realidades, las que parten de un mundo que está dividido, fragmentado, pero con nuevas fuerzas que no se pueden, entonces vamos a tener que acomodar toda una serie de valores que no son los mismos, pero que tenemos que acomodar un mínimo de valores civilizatorios para vivir en paz, respetándonos mutuamente, pero incorporándonos en el debate. Ese ejercicio yo creo que me hace pensar que no tenemos ni modelo político ni modelo económico. Lo vamos a tener, no sé cuándo, pero vamos a llegar, todavía estamos en la cresta de la ola de la crisis. Ahora, eso mismo se manifiesta dentro de los modelos que tenemos hoy en América Latina, entre los cuales está el nuestro. Es decir, el modelo parte de la base de que hay un mercado que tiene sus reglas de juego y que no se pueden desconocer, y hay un Estado, y ese diálogo Estado-mercado es el que realmente está con distintos ingredientes de la participación del Estado o del mercado, pero en general, sacando Cuba, que tiene una economía planificada centralmente, todos los modelos, incluyendo el nuestro, parten de esa Estado-mercado. Entonces, mirado así, el país tiene una matriz de presencia del sector público importante que la tuvo antes y la tiene ahora, y un mercado que también lo tiene antes y lo tiene ahora. Yo creo que como modelo, como tal, yo creo que no tenemos un cambio de modelo. Tenemos un objetivo para cambiarlo en algún momento hacia líneas, pero en el fondo, en la matriz central está que hay un mercado y un Estado, y una sociedad civil que está en el paquete. Entonces yo creo que ese es un poco el tema que en este momento convoca prácticamente a todos los países, que excepto Cuba, que está ahora abriéndose al mercado internamente, comienza a haber una nueva... Entonces, eso es un poco lo que yo diría que es el modelo actual. Un cambio de modelo es una cosa muy importante. Nosotros no hay un cambio de modelo, hay objetivos dentro de un modelo que es el modelo que prevalece hoy en casi todo el mundo occidental, dentro del cual insertamos las políticas que queremos privilegiar. Ahora, es un hecho que después de la caída del bloque comunista, la economía de mercado, el capitalismo, parece haber levantado la bandera de haber triunfado en el mundo, ¿no? Ahora, en los últimos tiempos, en la región, incluso en Uruguay, con el triunfo de la izquierda, aparecen gobiernos que ponen en tela de juicio el capitalismo. Tenemos un presidente hasta hace poco, Mujica, que ponía en tela de juicio, que decía, bueno, no tenemos más remedio que vivir en este sistema capitalista, pero y tenemos a Venezuela y tenemos a Argentina también, ¿no? Donde hay cuestiones de reglas de juego elementales para que el capitalismo funcione que se han puesto en cuestión. Pero no hay, en todos esos países que usted menciona, hay un mercado mayor, más eficiente, menos ineficiente, es otra cosa, pero el modelo central es el mismo, o sea, hay un mercado y un Estado que aparece en un diálogo que muchas veces se choca, muchas veces se complementa, y una sociedad civil que está ganando cada vez más espacio, eso es verdad. Es decir, el espacio de la sociedad civil hoy tiene en el mundo una presencia que no tuvo nunca, porque tiene medios de información, medios de comunicación, medios de penetración en la sociedad, eso es muy importante. Entonces, pero en términos generales, tal como lo entiendo yo, modelo, es un modelo de economía mixta, donde tenemos distintas dosis de un lado y de otro, y eso rige hoy en América Latina, y yo creo que aquí también. ¿Cito? No sé, yo quería volver al asunto de la educación, sí, pero no, capaz que, no sé si ustedes quieren seguir con el tema del desarrollo. En este libro, en Reflexiones, tú propones acuerdos de largo plazo, 5 acuerdos de largo plazo. Y, bueno, el primero de ellos dice así, el ciudadano del futuro, el desafío de la educación. Los otros, para que la gente lo sepa, son el segundo, la construcción de una economía más productiva, diversificada e inclusiva, donde te explayas en todo este tema de la innovación, ¿no? El tercero, los grandes objetivos de las políticas sociales, que tiene que haber acuerdos de largo plazo también allí. El cuarto es esto que estabas mencionando ahora, la relación Estado, mercado y sociedad. Y el quinto, el asunto de la inserción internacional de América Latina y Uruguay. El primero es el ciudadano del futuro, el desafío de la educación. Y la pregunta es, esto no es casualidad. No. Esto es porque realmente te parece que es el asunto más importante. Y segundo, ¿te parece que es posible un acuerdo en Uruguay de largo plazo entre actores políticos y sociales para cambiar la educación? Mira, yo leí todos estaba afuera, leí todos los documentos programáticos de los 3 partidos.
Y en general, si tú miras bien, no hay mucha discrepancia respecto al tema educativo. Hay discrepancia respecto a cómo hacerlo, qué autoridad puede tener la NEP, qué autoridad puede el ministerio, en fin. Pero en general hay una bastante coincidencia. Por eso me llama la atención que no llegamos a un acuerdo. Sí, usted dijo algo muy importante. Usted dijo, la educación es una cuestión política. Y yo creo que lo que ha pasado en los últimos tiempos es que la política ha perdido el control de la educación. La política tiene que volver a tomar el control de la educación. La educación hoy está controlada por las corporaciones, por los sindicatos, y la política tiene que volver a ganar terreno y a tomar el control. Yo no tengo ninguna discrepancia con esa parte. Ahora, pero para eso es lo que usted decía, una cosa es que en el papel todos se parezcan, pero que los caminos para llegar a eso sí, señor. Sean otros. De acuerdo. Es verdad, los caminos pueden diferir cómo llegarlo. Pero es verdad, la educación, el docente es un factor muy importante en cómo no va a ser. Es el gran. Pero yo creo que hay algo más que el docente. Y yo creo que la política tiene que tener una palabra, porque estamos formando en la sociedad el Uruguay del futuro. Y lo tenemos en los chiquilines a los que les enseñamos. Entonces, es una educación que debe formar valores y formas que vayan gestando la solidaridad, de lo que significa el concepto de democracia, el concepto de tolerancia, el concepto de convivir en paz. Todo ese tipo de cosas son fundamentales en el proceso educativo. Luego vienen los conocimientos que se van acumulando. Pero ese tema me parece que es importante. Como yo veo en la experiencia, yo no soy especialista en esto, simplemente, pero como observador interesado, veo cómo se hace en otras partes. Realmente el tema educativo es un tema central. Y no es simplemente un tema de instrumentos, donde realmente podemos coincidir en muchas formas. Es un tema sobre todo de los grandes objetivos del sistema educativo. Cuando tú empezaste a trabajar ahora en este proyecto, en Uruguay más 25, que termina desembocando en varios productos, pero entre ellos en tu propio libro, en Reflexiones, parecía posible que este gobierno, el gobierno que se venía, que es el de ahora, esta segunda presidencia de Vázquez, propusiera un acuerdo sobre la educación, porque era bastante evidente que es un tema extraordinariamente central, súper importante. No parece haber señales. ¿A vos te parece que el gobierno está a tiempo de proponer un acuerdo político y social para reformar la educación? El país está a tiempo. Si renunciáramos a tener ocasión de poder hacerlo sería dramático. Yo creo que el país va a terminar en un debate abierto, multipartidario, donde participe la sociedad civil, pero tener una visión del sistema educativo como el punto central. Estamos quedándonos atrás nosotros, no solamente en cuanto a los objetivos de la educación, sino también aspectos referidos a la calidad, que es lo que aparece en estos informes evaluatorios. En fin. Yo creo que para mí el tema central es sentarse en una mesa pluripartidaria que pueda discutir esto serenamente, con la participación, evidentemente es muy importante de los educadores, pero no solamente los educadores. Sabés que yo estuve en Chile la semana pasada, hace 15 días, estuve en Chile para un proyecto que compara Uruguay precisamente con Chile. Y sabés que, bueno, como ustedes saben, la cuestión educativa está explotando ya, ¿no? Es un escándalo, ¿no? Hace años. Pero hay que ver el nivel de sofisticación técnica con la que discuten y el tipo de cosas que discuten. Es un abismo comparado con lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Yo quiero pensar como vos, que el gobierno todavía, va a empezar ahora, el año que viene es su segundo año, ¿no? Segundo año de 5. Debería estar a tiempo de convocar a un acuerdo para pisar el acelerador. Siempre se está a tiempo. Yo no pierdo la esperanza. Ahora, los temas en Uruguay, yo recuerdo que cuando usted estaba en el BID había, durante el gobierno de Valle, le había conseguido un préstamo, creo que era de $100 millones, para refaccionar y para mudar el hospital de clínicas del lugar. ¿Se acuerda de eso? ¿Cómo me voy a acordar? Bueno, le hicieron la vida imposible a Valle. Resulta que ahora... Y a usted. Resulta que ahora... Pero él no es rencoroso. 20 años después, 15 años después, están clínicas en una crisis brutal, viendo a ver qué hacen para que no se... porque se está cayendo a pedazos. O sea, ¿cuánto la ideología pesa en estas cosas, no? Yo, ¿qué quiere que te diga? Yo me acuerdo muy bien la idea de que tenía Valle, que era muy buena. Primero nosotros mandamos a estudiar por expertos que vinieron de Brasil y de varias partes. Como veía que era un tema central en la vida del país, para hacer estudios sobre lo que podía ser la remodelación. Pero Jorge tenía una idea muy interesante, que era crear un hospital modelo, hay espacio ahí, y dejar todo el clínica para policlínicas y servicios de atención ambulatoria, en fin. Y había un súper con 200 camas, una linda idea.
Yo lo discutí con él, lo discutí con Gargano, que estaba en aquella época. Estábamos prontos a hacerlo. Invertimos una fortuna en hacer estudios, pero después se quedó ahí. ¿Se quedó ahí? Bueno, Ya están reclamando plata de nuevo. Volviendo al tema de los modelos de desarrollo y esa relación entre Estado y mercado, usted es considerado, de hecho, un referente de lo que es el estructuralismo, el desarrollismo, aquellas ideas de los 60 que se plasmaron en aquella CIDE que usted dirigió acá, pero también en varios estudios que usted mismo realizó con Prebisch y otros grandes ideólogos latinoamericanos. Esas ideas, en cierta medida hoy, están rebrotando desde la izquierda, que habla de darle al Estado un rol más dirigista en esta economía. Entonces, mi pregunta es, ¿qué aprendizajes debería tener hoy esa izquierda desde lo que fue la experiencia aquella del estructuralismo y el desarrollismo, y qué límites tiene hoy en su aplicación de hoy en día? Yo te diría, el tamaño del Estado nunca fue una cosa que me llamara demasiado la atención. En general, lo importante es la eficiencia del Estado, la calidad de lo que hace el Estado. Y las reglas de juego, que deben ser las reglas de juego que le permitan competir en condiciones con el sector privado en algunos sectores. El tamaño, por tanto, si el Estado es grande o es pequeño, a mí no es un tema que me conmueva, porque hay que ser lo que es el Estado en Francia, por ejemplo. Lo que importa mucho es cómo ejecuta sus objetivos el Estado. Yo creo que hay que tener un Estado, y yo le digo más, con la complejidad que tienen hoy los temas políticos y económicos del mundo, yo creo que la demanda por un Estado más presente va a ser muy grande. Se lo estamos viendo ahora con estos fenómenos que están ocurriendo en el mundo. Es decir, yo creo que es al revés. Yo creo que, pero es un Estado distinto, con mayor eficiencia en la forma como ejecuta sus funciones, con mayor transparencia y sobre todo con una buena definición de objetivos y cómo se deben llevar adelante. Eso es lo para. Ahora, el mercado juega un papel importante, sin duda alguna, porque se ha mostrado que generalmente asigna mejor los recursos. Pero no son excluyentes, son complementarios. Yo creo que el mundo del futuro va a tener que complementar mucho más esa relación. Yo creo que nosotros soñamos con el estructuralismo porque nos parecía que había que hacer grandes reformas, era un camino para hacer reformas importantes. Y yo creo que esencialmente en aquel momento nosotros no teníamos tanta valoración de lo que es hoy la sociedad civil. No era. Es decir, había una sociedad civil, pero era en este momento nosotros, hoy en día, la programación de ese diálogo Estado con el mercado no puede ignorar el peso que tiene la sociedad civil organizada en el mundo moderno. Eso es quizá lo que más ha incorporado estos últimos 50 años de vida que puedo darle como ejemplo. Yo personalmente veo, por ejemplo, como una maximización del Estado, como fue el Estado planificador, cuando China quiso empezar a crecer, pues se volvió de un capitalismo salvaje. Es decir, y a partir de ahí levantó la economía y sigue siendo un Estado comunista de objetivos sociales, pero la máquina la maneja un Estado vigoroso, un mercado vigoroso. Entonces, yo creo que tenemos que ser muy pragmáticos en esta materia. No hay fórmulas definitivas. Donde el Estado puede cumplir la función con eficacia, pues a mí no me molesta que lo haga el Estado. Ahí hay un punto que me interesaba mucho del libro, y es el rol de la solidaridad, que usted dice que va por un camino diferente, la relación Estado-mercado y la vocación solidaria del Estado. Claro. Yo creo que eso es, primero, el compromiso del Estado con los grandes objetivos de la sociedad que queremos construir, es muy importante eso. Y la solidaridad es muy importante. Yo creo que la gran construcción del mundo moderno, a mi modo de ver, y que empezó allá por los 50, cuando empezamos a hurgar un poco lo que venía de Naciones Unidas, es que Naciones Unidas descubrieron el tema de solidaridad, lo pusieron arriba de la mesa. La caridad siempre existió. Todas las grandes religiones tienen a la caridad la sedaka judía, la limosna de los cristianos, de los árabes, todos. Pero la caridad es hija del amor, la solidaridad es hija de la justicia. Nosotros tenemos que ser solidarios porque eso es lo justo en el mundo en que estamos. Entonces, ese concepto está enraigado en el mundo internacional, cosa que se quiere arraigar con otros problemas, y en los mismos países. La solidaridad es fundamental. Es decir, es lo que justifica
un Estado regulador, un Estado prestador de servicios sociales que atienda las necesidades y que además enriquezca la iniciativa individual para que esa iniciativa se proyecte en una creatividad como la que tiene que tener el mundo moderno. Ya que están tocando el tema de la solidaridad, los 60 fue un momento de explosión de sueños, ¿no? Y de explosión de solidaridades, ¿no? Y de sueños solidarios, mal o bien consumados, la mayoría de ellos fracasados. Pero fue un momento de enorme solidaridad y de una fuerte vocación en el mundo entero por pensar en el otro. Después de tantos años, después de 50 años, ¿no te parece que el mundo se ha puesto increíblemente individualista y egoísta y que hay que encontrar la manera de recuperar esos valores? Sí. A veces yo miro por la ventana y lo único que veo es gente pensando en sí misma, nada más que eso. Yo creo que sí. Yo creo que eso es correcto. Se mundializó, el mundo se hizo mundo. Porque el mundo con que nosotros vivimos, el mundo occidental, el mundo hoy es mundo en serio. Hoy tenemos África con fuerza, tenemos un Medio Oriente convulsionado, y tenemos un Asia que está surgiendo, se habla del ciclo asiático. Hoy el mundo es mundo. En aquellos tiempos el mundo era América Latina, Europa y un poquito de Japón, pero hoy es mundo. Entonces yo creo que eso pone las cosas a otro nivel. Yo creo que nosotros, muchos de los valores que nosotros acariciamos con la creación de Naciones Unidas tan importantes, hoy en día no son totalmente aceptados por el mundo oriental. Yo, por ejemplo, siento hablar de democracia autoritaria cuando uno va al Asia y lo ponen como un modelo alternativo. No, la democracia a ustedes no sirve, tiene que ser democracia autoritaria. Entonces, para nuestra concepción de democracia es muy complicado entender eso. Y lo mismo el principio de solidaridad. Allá rige la valoración social, a nosotros rige el individuo, la filosofía judeo-cristiana, es la persona. Entonces, mientras que en estas sociedades rigen mucho los valores sociales, la sociedad como tal, y quién representa a la sociedad, el partido, el gobierno, es otra manera de ver el hombre sobre la tierra. En lo que coinciden es que todos utilizan el mercado como instrumento. De eso vamos a hablar en el próximo bloque, nos vamos a una tanda, enseguida volvemos. Presenta Pronto, el préstamo de los uruguayos. Selman cumple 50 años y lo quiere festejar junto a vos. Catunasí, Terminal Cuenca del Plata. Jaume y Seré. Lo que hoy nos representa son los mismos valores que nos fundaron hace 60 años.